No dejo de sentir una compasión mezclada con simpatía hacia aquellos colegas que, acaso en forma altruista y confiados en sus primeros éxitos, descienden a la función digna de una enfermera, con el perdón. Eso es en esencia la relación entre el analista y el paciente. Y termina diciendo, los tratamientos psicofarmacológicos no tienen cabida en el tratamiento psicoanalítico. Contesta Peter Fonagy, diciéndole que el papel del psicoanálisis en el debate naturaleza-cultura es brindar información acerca de los procesos psicológicos que pueden moderar la expresión de algunos genes. Además agrega que es muy claro que el psicoanálisis está muy decepcionado con la nosología del DSM-4, porque está fuertemente influenciada por la industria farmacéutica, que es clínicamente poco útil y además está pobremente soportada empíricamente. Esto duele un poco a los psiquiatras, pero yo sí creo que los residentes nuestros, para los que se hacen los bienes académicos, gracias a la felicidad del profesor Guillermo Sánchez Medina, tienen que saber esto. Además de que sea cierto que formulamos risperidona, fluoxetina, mucha de esa investigación científica no está tan bien soportada empíricamente y muchas veces está muy soportada empíricamente en estudios muy bien pagados que dicen lo que uno quiere oír. Ahora hay otra que ya no es así, ¿no? Tampoco vamos a decir que las medicaciones no sirven, porque sirven muchísimo, pero hay que guardar la medida, porque si no, si uno se pone en la contraparte de Wolper, termina pues haciendo un monumento de las ideas psicoanalíticas y evaluando pues lo que también es cierto, que es que la neurociencia ha demostrado que las dos partes son ciertas. Continúa Fonagy contestándole a Wolper. Le dice que los psicoanalistas han hecho un gran esfuerzo por hacer una clasificación nosológica de los trastornos mentales, que es el manual de diagnóstico psicodinámico. Además le recuerda que no es cualquier librito, sino que tiene 600 páginas y que es un diagnóstico que no es perfecto, pero que se basa en una teología dinámica de las enfermedades. Está aquí en la biblioteca del instituto, para el que lo quiera leer. Además le dice que no es cierto que el psicoanálisis no tenga en cuenta la evidencia. Creo que en eso pues ni siquiera no vale la pena ni extendernos, pero más adelante lo tocaremos. El psicoanálisis, dice Fonagy, es el cuerpo de conocimiento más completo en relación con la complejidad de la subjetividad humana. Y eso se logra a través del estudio de las historias recopiladas de sus pacientes, que son contrastadas y revisadas juiciosamente. Esta es una polémica que hubo en el British Journal a raíz del artículo de Wolper. Y ahora viene la defensa de lo que podría ser la verdad. Vuelvo y le digo, de la verdad hasta donde alcanzamos a verla, o de la verdad verdadera que creemos que sea verdadera, pero que estamos seguros de que no estamos seguros. Eso es un trabalenguas que nos sirve para escondernos de que cuando vamos en defensa de la verdad, vamos en defensa de lo que creemos, y por esto esta charla no se llama que tenemos que volver a Freud, sino que tenemos que reflexionar. En mi opinión, la firmeza con la que Wolper afirma que el psicoanálisis no intenta lograr principios generales que puedan ser usados para ayudar a otros pacientes, sin perjuicio de otras consideraciones, muestra un sorprendente grado de certeza que sugeriría el conocimiento amplio del tema por quien dice eso. Pero resulta que esa certeza está más cerca a la fe de los creyentes que a la realidad del tema del que se ocupa. Hace un pobre favor al pensamiento científico, el cual en mi concepto debería dar paso a la integración de saberes, evitando la exclusión de quien no piensa exactamente como nosotros. Porque por supuesto, decir que no intenta lograr principios generales del psicoanálisis es una afirmación bastante atrevida, si ustedes tienen en cuenta que la mayoría de las escuelas de psiquiatría moderna pues tienen un seminario mínimo de psiquiatría dinámica, y de ahí el psicoanálisis ha sido el aportante número uno.
En cuanto a las clasificaciones, ayudándole un poco a la comprensión, dicen Blanca Mellor y Maximiliano Aragona que en la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría que no existe ninguno. Este es un artículo en relación a la clasificación de DSM-5 y el por qué es tan difícil lograr un DSM-5, que dio salida ya como muchos años y que estamos esperando lo que es que para 2013. Porque es muy difícil ponerse de acuerdo en una clasificación, sobre todo cuando uno pretende pasar, como dicen ellos, de la estructura, de la categoría a la dimensión. Dicen, ningún marcador de laboratorio ha demostrado ser específico en la identificación de ninguno de los síndromes definidos en el DSM. O sea, usted tiene TAP, pero no hay ningún estudio de laboratorio que pueda decir esto es ahí está. Los estudios epidemiológicos y clínicos han mostrado índices extremadamente altos de comorbilidad. Aquí los pacientes entran un año por TAP, el año siguiente son esquizofrenia y cuando vuelven a los 5 años vienen por TAP. Pero la prepagada, la medicina que paga, considera que esto viene de muchos años. Entonces, con ese criterio, y no solo la medicina que paga, el psiquiatra que lo examina considera que es que esto le comenzó a los 8 años, pues que ¿dónde está la preexistencia? ¿Quién se salva? Socavando la hipótesis de que los síndromes representan diferentes etiologías. Finalmente, y lapidariamente, en ese artículo dicen, con respecto al tratamiento, la falta de especificidad es la regla más que la excepción. Así que, ni tanto que no alumbre al santo, ni tanto que lo queme. Por favor, tenemos unas medicaciones muy buenas que a veces sirven para todo, ¿no? La memantina pasa por la demencia, el autismo y comienzan a aparecer, sirven para todo. Finalmente, algunas consideraciones acerca de la verdad del conocimiento y del conocimiento científico. Vuelvo a Freud en Moisés y la religión monoteísta. Dice Freud, en general, el intelecto humano no ha demostrado tener una intuición muy fina para la verdad. Nada es creído con tal facilidad como lo que viene al encuentro de nuestras ilusiones y de nuestros deseos. Es decir, que esto escrito hace muchos años, dice que uno cree en lo que quiere creer. Uno cree que las ilusiones de uno a veces son ciertas. En realidad, cuando eso se pasa de cierta raya, entonces es psicótico. Y cuando se pone de la raya para acá, entonces no es psicótico. Pero ese es el ejemplo clásico de cómo es la normalidad mental en una sociedad motivada por razones culturales, ¿no? Las diferencias culturales pueden ser psicóticas. Es decir, si algún profesor mío decía que si venía un marciano y se paraba un platillo volador en un semáforo, esto en relación con lo que decía, entre otras cosas, esto nace en un seminario de la psicología del yo, en referencia a algunos comentarios de Rappaport, que si viene un platillo volador y se parquea en cualquier calle de Bogotá o de Nueva York, entonces vuelve a Marte y dice, no, pues mire, esos seres humanos son unos tipos rarísimos que los domina un bombillo. Cuando el bombillo dice verde, ellos caminan, y cuando dice rojo, paran. Esa es una cosa psicótica, ¿eh? Pero ¿qué tal los que vamos a la iglesia y nos arrodillamos ante Cristo y que hospitalizamos a los que dicen que Dios les habló, que dan un pasito más allá, ¿no? Esta situación, dice Maturena y Valera, especial de conocer cómo se conoce, el conocer cómo se conoce, es prohibida a la ciencia. Si usted, eso que decía Rappaport con tanta propiedad, de que el observador forma parte de lo que observa, no, eso no puede ser. Eso es subversivo realmente. El método científico, la ciencia dura y la física durante muchos años, eso lo sabe mejor el doctor Sánchez Medina que cualquiera,
Durante muchos años la ciencia dura se dijo mentiras como que la física era la única ciencia exacta, hasta que vino la teoría del caos y le dijo, mire, hay sistemas que no, definitivamente no se pueden predecir. Y eso no quiere decir que no sean científicos. Porque nuestra cultura occidental está centrada en la acción y no en la reflexión, de modo que nuestra vida personal es en general ciega a sí misma. En alguna parte pareciera, dice Maturana y Valera, haber un tabú, prohibido conocer el conocer. Y se quejan. Dicen ellos, hay muchos escándalos en el mundo, pero esta ignorancia es uno de los peores. Produce vértigo, dicen ellos, utilizar el instrumento de análisis para analizar el instrumento del análisis. Finalmente concluyen, después de decir que pues esta es una cosa con la que no están de acuerdo, que todo conocer es un hacer por el que conoce. Gracias. Es decir, que todo conocer depende de la estructura del que conoce. En esas condiciones, Karen, entre algo de la Universidad de Puerto Rico, menciona algunas cosas que son bien interesantes. Por ejemplo, que el supuesto epistemológico sobre el que se edificó la empresa científica moderna sostiene que el mundo existe independientemente de nosotros los observadores. La exclusión del sujeto en la ciencia aparece como condición misma de posibilidad de la ciencia, pues sólo así se sostiene, oigan bien, la ilusión de objetividad, certeza, consenso y exhaustividad que le piden los científicos a sus observaciones. Pero hay que sacar al sujeto, porque es que este discurso, muchos que creemos en la subjetividad humana lo hemos oído muchas veces. No, es que ustedes con esa cosa de que usted piensa, con esa subjetividad que hay que ser esos objetivos. Y es en el camino de observar al observador como presupuesto indispensable para la estructuración de una epistemología cercana a la realidad, donde aparece el psicoanálisis como paradigma. El psicoanálisis constituye una teoría científica, reconocida universalmente. Yo sé que esto que estoy diciendo en realidad es muy polémico, vuelvo y les digo. No creo fervientemente en esto, pero es que yo sí creo que mientras que nos devaneamos los sesos a ver si esto es ciencia o no es ciencia, pues cada uno que entre un diablo y escoja, pero no creo que debamos recoger las banderas. El psicoanálisis constituye una teoría científica reconocida universalmente, es decir, que tiene todo el carácter de un paradigma, la cual durante un periodo de tiempo importante ha proporcionado un modelo de la mente humana reproducido en millones de seres humanos. El psicoanálisis ha demostrado la existencia de un segmento inconsciente de nuestro funcionamiento mental, que, en mi opinión, debe ser tenido en cuenta para cualquier observación de los seres humanos, incluido, por supuesto, el método científico. El psicoanálisis como método de investigación en condiciones clínicas de tratamiento ha probado que si se controlan cuidadosamente las variables es posible acercarse al conocimiento de la propia mente como objeto de investigación, cosa que otras ciencias han obviado durante mucho tiempo y que ahora, como vemos, el siglo XXI saluda con unos nuevos vientos la idea de que hay que ser integradores y que las teorías psicoanalíticas no son unas cosas de locos, sino que además están fuertemente respaldadas en representaciones neurofisiológicas. Hay que recordar algunos de esos elementos que son referidos a cómo el psicoanálisis trata de controlar la variable del observador y al mismo tiempo observa al observador. El primero es el análisis del analista. A muchos les molesta o les incomoda que uno, para ser psicoanalista, se haya tenido que someter al psicoanálisis personal. Pero todos sabemos aquí que no hay mayor garantía para un paciente que el que lo entrevista por lo menos trate de conocer sus propias debilidades, el principio aquel de la humildad. Después, la supervisión de caso.
O sea, no es solo que los psicoanalistas ven en sus consultorios los pacientes, sino que además se supervisa el caso. No es como Wolper dice que eso es allá entre los dos, no. La mayoría de las veces, y con mucha insistencia, la supervisión de caso en psicoanálisis constituye uno de los pilares fundamentales del trípode de la formación psicoanalítica. El encuadre. No es solo ir a estudiar psicoanálisis, es que hay que someterse al psicoanálisis para conocerse a sí mismo, para conocer y tener humildad sobre lo que le vamos a decir a un paciente o lo que no le vamos a decir, sobre cómo acompañar a un paciente para que él se conozca a sí mismo o se mejore a sí mismo. Después viene el encuadre. ¿Qué es un encuadre? Un encuadre es lo que nos contiene al paciente y al analista. Un encuadre no solo contiene al paciente, yo no le digo a usted a las 4:15 y llego a las 5 porque es que el encuadre es suyo, no, el encuadre es de los dos, porque los dos, y esto lo tiene bien claro el psicoanálisis, los dos tienen un inconsciente. Lo primero que tiene uno que aprender en psicoanálisis, el paciente y el psicoanalista tienen un inconsciente, y el psicoanalista tiene un inconsciente que puede ser peligroso para la cura, si no tiene claras cuáles son sus debilidades. Si analizo o si atiendo un paciente de un grupo político diferente al mío, yo tengo que saber que tengo que revisar antes de contestar cuando me toque en el partido político. Y qué decir del equipo de fútbol, ¿no? El encuadre es una muestra de respeto del psicoanálisis por el control de las variables en una metodología de investigación que, como decía Kohut decía, yo no sé si el psicoanálisis es una ciencia, pero sí sé que la ciencia tendría mucho que aprender del psicoanálisis como método de investigación. Es difícil encontrar alguna modalidad de tratamiento psicoterapéutico que maneje un encuadre tan fuerte como el del psicoanálisis, aunque por supuesto e indudablemente muchas de las teorías y de las formas de terapia son muy eficientes y manejan encuadres muy claros. Pero es que el psicoanálisis tiene un encuadre que Bion decía, es que los psicoanalistas, no recuerdo en qué texto decía Bion, pero decía, es que es increíble, ¿no? Es increíble que los psicoanalistas tengamos pacientes sola. Llega un paciente y uno le dice, mire, primero que todo, acuéstese ahí. Y comienza a hablar de lo primero que se le venga a la mente. Yo voy a hablar cuando quiero y de pronto ni hablo. Me paga tanto que es costosísimo, viene 4 veces a la semana y si no viene igual me paga. Y mis vacaciones son estos días y a pesar de todo eso todavía tenemos pacientes. Pero todo eso es el encuadre psicoanalítico que evidentemente trata de controlar variables. Y finalmente el análisis de la contratransferencia, que no es esa contratransferencia pues silvestre que uno ve ahora, es que esa produce contratransferencia. No, hombre, la contratransferencia es la del analista no es que esa le produce a todo el mundo la misma contratransferencia, pero es que la contratransferencia tiene que ver con los contenidos inconscientes del analista. Es un toque que se hace al inconsciente del analista y es una cosa que se siente desde el inconsciente. Es decir, que desde el caso de ahora, cuando comenzamos a pensar en la contratransferencia, hasta que se estructura perfectamente el concepto, siempre ha sido un elemento que hace énfasis en el observador, que lo que sentimos a veces realmente nos lo hace sentir el paciente. Esos elementos del psicoanálisis constituyen, en mi opinión, un maravilloso intento de incluir al observador como parte integrante del observado. Por supuesto, también constituyen un gran respeto por la verdad y por el otro. Al fin de cuentas, digo yo, el psicoanalista parte en cada sesión de su posibilidad de no tener conocimiento del otro. O sea, de crearse en cada sesión y de poder interpretar lo que sucede en cada sesión. Esto, por supuesto que lo digo con todo el respeto y siendo claro con que hay realmente autoridades psicoanalíticas en este auditorio que dirían, no, pero es que eso puesto así, esto es una gota
de la sabiduría que tiene toda la conceptualización del psicoanálisis, pero yo traigo para mi molino lo que quiero, y lo que quiero es que seamos claros. El psicoanálisis tiene un gran respeto por lo que intenta encontrar, que es una verdad que tal vez no alcance a encontrar. Finalmente nos cogió el siglo XXI, nos cogió maravillosamente el siglo XXI, ¿no? Se acabaron las peleas, ya los neurólogos no ven a los psiquiatras como que ese tipo anda loco. Ve a un psiquiatra, es un tipo de un psicoanalista, es lo que andan por ahí hablando solos en los corredores de los hospitales. Solms nos recuerda que durante la segunda mitad del siglo XX los psicoanalistas no habían podido convencer a la comunidad científica de que en verdad habían revelado las leyes que gobiernan esta parte, la más maravillosa de la naturaleza, nosotros mismos. Esta es una sentencia en referencia dogmática también desde el psicoanálisis, y por supuesto desde el psicoanálisis. Gran parte de lo que fue digamos que un stop en las teorías psicoanalíticas es que se dedicó a defenderse, y los psicoanalistas a pontificar sobre que esta sí es la teoría, pero había un statu quo ahí. Entonces dice Solms, los psicoanalistas deben escoger mantenerse aislados de la neurociencia por otros 100 años. Estamos seguros que eso iría tanto del psicoanálisis como de la neurociencia. Eric Kandel